Bienvenidos a Noticias Diarias 24/7. La investigación judicial sobre el denominado caso Koldo ha dado un giro sísmico tras las recientes y explosivas declaraciones del teniente coronel de la Guardia Civil, Alfonso López Malo, conocido en el argot de la investigación como el Coronel Balas, quien ha puesto negro sobre blanco una de las sospechas más inquietantes para el Ejecutivo: la existencia de un hilo conductor directo que conectaba la estructura de la trama con la presidencia del gobierno. Según los informes técnicos y las testificales que obran en poder de la Unidad Central Operativa, UCO, el entramado de corrupción no se limitaba a una red de influencias en los escalafones inferiores de la administración, sino que gozaba de una capacidad de interlocución y acceso a las esferas más altas del poder en el Palacio de la Moncloa, con el presidente Pedro Sánchez como el objetivo final de esa influencia o, al menos, como una figura accesible para los intereses del grupo. El teniente coronel ha subrayado que la trama operaba con una sensación de impunidad absoluta, cimentada en la cercanía de sus cabecillas con el núcleo duro del gobierno, lo que les permitía agilizar contratos, saltarse controles administrativos y posicionar sus intereses comerciales bajo el paraguas de la emergencia sanitaria. El foco de esta conexión directa apunta de manera implacable hacia la figura de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y mano derecha del presidente, a quien el teniente coronel Balas califica como la pieza determinante y el engranaje maestro sin el cual la trama nunca habría podido ramificarse con tal profundidad en el aparato estatal. Según la tesis de los investigadores, el papel de Ábalos no era meramente el de un facilitador pasivo, sino el de un ejecutor que actuaba bajo una dinámica puramente transaccional, hacía lo que le pagaban. Esta afirmación es demoledora, ya que sugiere que las decisiones políticas y la adjudicación de fondos públicos durante la pandemia no respondían a criterios de eficacia o necesidad pública, sino a los dictados de una red criminal que habría comprado la voluntad del ministro. La investigación sugiere que el pago no siempre era en metálico, sino a través de prebendas, inmuebles y favores que garantizaban que el aparato del Ministerio de Transportes funcionara como una extensión logística de la trama liderada por Koldo García Izaguirre. La gravedad de las revelaciones radica en que sitúan a Pedro Sánchez no solo como el superior jerárquico de los implicados, sino como un elemento que la trama percibía como alcanzable. El teniente coronel Balas ha destacado que los nexos entre Koldo García y el entorno más íntimo del presidente eran tan fluidos que se permitían influir en agendas y decisiones que superaban las competencias del Ministerio de Transportes. La trama Koldo, según se desprende de las intervenciones telefónicas y los registros de correos electrónicos, presumía de tener entrada libre en ciertos sectores de la Moncloa, utilizando esa supuesta cercanía como moneda de cambio para atraer a empresarios y socios internacionales. Esta red de contactos habría permitido que empresas sin experiencia previa en el sector sanitario se hicieran con contratos millonarios en tiempo récord, mientras los mecanismos de control del Estado eran sistemáticamente neutralizados por la orden política que emanaba desde la cúspide. La advertencia del teniente coronel es clara. El caso Koldo no es una anécdota de corrupción periférica, sino un asalto al corazón del gobierno de España que pone en entredicho la integridad de las decisiones tomadas durante la crisis más grave del siglo XXI. Más allá de las conexiones ya reveladas, el teniente coronel Balas ha lanzado una advertencia que mantiene en vilo a los servicios jurídicos de la Moncloa. La investigación está lejos de concluir y quedan muchas líneas de investigación abiertas, que podrían derivar en nuevas imputaciones de calado. El investigador de la Guardia Civil sostiene que el análisis de los dispositivos electrónicos incautados y la trazabilidad de las cuentas en el extranjero están sacando a la luz una estructura financiera mucho más compleja de lo previsto, con ramificaciones que alcanzan a otros ministerios y administraciones autonómicas. Según el coronel, la trama no solo se aprovechó de la compra de mascarillas, sino que intentó infiltrarse en sectores estratégicos mediante el uso de puertas traseras institucionales que hablaban directamente con el entorno del presidente. Esta fase de la investigación se centra ahora en determinar cuánto sabía Pedro Sánchez sobre las actividades de su entonces hombre de confianza y si los informes de inteligencia que alertaban sobre las irregularidades fueron ignorados o bloqueados deliberadamente para proteger la estabilidad del Ejecutivo. La contundencia con la que el teniente coronel describe el comportamiento de José Luis Ábalos, señalando que hace lo que le pagan, sugiere que la UCO posee pruebas documentales o testificales que vinculan decisiones administrativas específicas con beneficios personales directos para el exministro. La trama Koldo habría diseñado un sistema de peajes, donde el acceso al boletín oficial del Estado tenía un precio estipulado,
convirtiendo la estructura del gobierno en un mercado de favores al servicio de una red que se sentía intocable, por su proximidad al poder. Balas ha enfatizado que el peligro de esta red residía en su capacidad para naturalizar la corrupción en los niveles más altos, utilizando la lealtad política como escudo contra la fiscalización judicial. La menciona que el acceso llegaba hasta el propio presidente Sánchez no es una afirmación retórica, sino que se sustenta en la reconstrucción de reuniones y comunicaciones que sitúan a los cerebros de la trama en escenarios y contextos propios del círculo de máxima confianza de la Moncloa. El impacto de estas declaraciones ha provocado un terremoto en la Audiencia Nacional, donde se espera que las nuevas diligencias solicitadas por la Guardia Civil obliguen a reabrir piezas separadas, que afecten a la seguridad de la presidencia. El teniente coronel Balas insiste en que el caso Koldo es solo la punta del iceberg de un modelo de gestión basado en la opacidad, donde la figura de Koldo García actuaba como un cortafuegos que finalmente ha colapsado, dejando al descubierto los cables que conectaban el fango de la corrupción con el despacho presidencial. Con la advertencia de que lo más comprometedor está aún por salir a la luz, la investigación entra ahora en una fase crítica donde la trazabilidad del dinero y los testimonios de aquellos que se sienten abandonados por el partido podrían terminar de cercar al gobierno. El escenario que dibuja la Guardia Civil es el de un ejecutivo donde la corrupción no era un fallo del sistema, sino un método de funcionamiento que aprovechó la cercanía con el presidente para saquear las arcas públicas en el momento de mayor vulnerabilidad de la nación. Con las revelaciones del teniente coronel Balas, el caso Koldo deja de ser una trama de ministerios para llamar directamente a la puerta del Palacio de la Moncloa. La afirmación de que la red corrupta tenían acceso directo al presidente Pedro Sánchez y que un exministro como Ábalos hacía lo que le pagan, coloca al gobierno en una situación de extrema debilidad institucional. ¿Estamos ante el mayor escándalo de corrupción de la década o es solo la punta del iceberg de algo mucho más profundo que aún está por salir a la luz? La Guardia Civil ya ha avisado. Quedan muchas líneas de investigación abiertas y lo que viene podría cambiar el rumbo de la legislatura para siempre. Nosotros seguiremos aquí, en Noticias Diarias 24/7, rastreando cada nuevo informe y cada declaración oficial. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse la próxima actualización, porque este caso está quemando y las próximas horas serán decisivas. ¿Y tú, crees que la sombra de la corrupción llegará a sentar al presidente en el banquillo? Te leemos en los comentarios. Gracias por elegirnos para estar informados. Soy su presentador de noticias y esto es Noticias Diarias 24/7. Hasta el próximo avance informativo.